Bueno, el inicio del distrito andino empezó antes de yo conocer la cuadrangular. Yo me convierto en el año 1967, el día Viernes Santo, más o menos a las 3:30 de la tarde. Y de ahí en adelante, pues yo empiezo a compartir el Evangelio con los amigos, familiares. Y fui a Cúcuta en los primeros 4 meses y medio de convertido para compartirle a mi familia, mamá, papá, hermanos, primos, bueno, toda la prole. Allí, estando en Cúcuta por el mes de noviembre más o menos, Dios me habla de que regrese a Bogotá. No estaba en mis planes regresar a Bogotá. Creía que Bogotá era una buena plaza para cosas seculares. Sin embargo, no pensaba que era el lugar adecuado para la obra. Más bien, yo pensaba que yo no era adecuado para Bogotá. Y no tenía la idea de que iba a ser pastor, sino quería compartir el milagro, los favores del Señor con los demás. Pero Dios me dijo que regresara a Bogotá. No fue fácil creer eso, pero después de varias preguntas, varias veces de preguntarle al Señor al respecto, tuve claro que debía regresar a Bogotá. Entonces regreso en los primeros días de 1968, por ahí más o menos el 2 de enero, y no sabía qué iba a hacer de mí. No tenía trabajo, no tenía herramientas siquiera para trabajar en mi arte. Pero Dios fue bueno y abrió puertas, aparejó personas y formas de trabajo. Y ahí empecé. Yo había dejado a mi esposa, a mis hijos en Cúcuta, mientras veía qué podía hacer en Bogotá de nuevo. Y por ahí en el mes de marzo, más o menos, un joven de la iglesia donde yo era miembro, como ya les dije, no era cuadrangular, era miembro de una iglesia llamada Miembros del Cuerpo de Cristo. Era un grupo separado de la Panamericana, pero yo llegué cuando ya ellos estaban separados de la Panamericana, y ahí di los primeros pasos, me bautizaron y ahí regresé cuando vine de Cúcuta. Y por ahí, unos 2 meses después de ya estar acá y asistiendo a la iglesia, un joven que atendía una célula por ahí en el barrio de Los Molinos, en un hogar, lo hacía los sábados, era un joven estudiante, me pidió que lo reemplazara para un fin de semana porque él tenía que salir a una incursión con su colegio. Y yo me comprometí y fui ese día, un sábado, a las 4 de la tarde. Se reunieron más o menos 8 personas y yo empecé a compartirles algo que era un tabú, un tema que no lo tocaban los pastores nacionales y menos cualquier creyente raso de la iglesia. Eso lo manejaban mucho los misioneros, pastores que venían de otros países,
era el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Y yo compartí esa tarde eso porque no tuve más que compartir. Entonces el Señor me dijo que de lo que estaba dentro mío, quería Él que les hablara. Pues eso fue muy difícil para mí entender esa parte. Sin embargo, siento que no tenía otro tema como más a mano y que pudiera hablar con más confianza, hablé sobre el bautismo del Espíritu Santo, algo que yo había experimentado a los 2 meses de convertido. Me di cuenta que la gente estaba impactada. Yo estaba esa tarde delante de personas que habían sido adventistas, unitarios, y mayores que yo en edad, algunos, y también en la fe. Llevaban años, yo apenas iba completando 11 meses de convertido, y estaba ahí reemplazando a ese joven, y no tenía la menor idea de que era el comienzo de una iglesia, ¿no? Cuando yo vi a los 8 hermanos, más o menos, entre mujeres y hombres, con mucho interés, con mucha sorpresa, al oír el tema y al oír mi testimonio acerca del bautismo del Espíritu Santo, y lo que de ahí para adelante había empezado a suceder en mi vida, se me ocurrió preguntarles, ¿les gustaría experimentar el bautismo con el Espíritu Santo? Todos dijeron amén. Eso me produjo mucho susto, porque yo no me sentía competente para administrar esa bendición. Pero se me ocurrió como una salida de emergencia, decirles entonces vengan mañana, ¿no? Nunca habían hecho una escuela dominical. Vengan mañana. Y era para ir yo a la iglesia a ver quién venía con más experiencia a acompañarme al día siguiente para atender esa petición de ese grupito. Creo que me acompañaron 1 o 2 personas ancianas de la iglesia, ya maduras en la fe y maduras también en edad. Y bueno, ese día nos pusimos a ministrar el bautismo por el Espíritu Santo y sucedieron cosas. Fueron bautizados, entre ellos la esposa del dueño de la casa, que era una joven de unos 20 años, pero estaba muriendo de soplo al corazón, ¿no? Y ese soplo al corazón en ese entonces no tenía cura médica, ¿no? Y ella recibió el bautismo con el Espíritu Santo, pero quedó ahí como muerta en el piso. Y yo fui y la toqué, la encontré muy fría, no le encontré pulso. Y el diablo de inmediato me dijo, ya mató a la primera. Y eso es por atrevido, porque usted no debió ponerse a hablar de eso, ¿no? Usted es un neófito. Y era cierto, apenas iba a completar 11 meses de convertido. Y alcancé del susto a salir hasta la calle, la puerta que daba a la calle, era un garaje y daba a la calle. Alcancé a salir hasta la puerta para salir corriendo, porque yo sí creí que la hermana estaba muerta. Pero cuando llegué a la puerta me acordé que Pedro le había dicho al paralítico, en el nombre de Jesús, ¿no?
levántate, levántate, ahí anda. Y yo regresé y toqué otra vez a la hermana, le tomé el pulso en la muñeca y ciertamente estaba muy helada y sin pulso. Y en un acto de coraje, de arranque de coraje, le cogí las manos y dije lo mismo que Pedro: en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿no? Entonces quedó sobre las rodillas, empezó a sudar y a hablar en nuevas lenguas. Bueno, eso despertó en todos los que estaban ahí la idea de que yo era un gigante espiritual, ¿no? Y que nunca habían oído semejante enseñanza. Y bueno, a los 8 días llegó el responsable de la célula y yo tenía como 30 ya, porque esos fueron y le dijeron a otros familiares y amigos que había llegado el Tebas, ¿no?, espiritual a Molinos. Y entonces, cuando el joven ve eso y ese ambiente espiritual, la gente buscando el Espíritu Santo, el bautismo y llenura, él me dice: no, yo no te recibo. Dios te ha confirmado como pastor para acá, ¿no? Él era músico, cantante y sabía mucho más que yo, porque la familia se había levantado en la iglesia bautista y luego se habían convertido a los pentecostales. Entonces estaban muy bien versados en la Biblia y ahora tenían la experiencia con el Espíritu Santo. Y fue así que pues yo también tenía ganas de hacer algo y me quedé ahí. Y claro, entonces ya tenía el compromiso de enseñarles, ¿no?, y de responderle preguntas a los que habían sido unitarios y hasta bautizados por los unitarios, a los que habían sido adventistas y también bautizados de los adventistas. Y era un reto. Entonces Dios me dijo que dejara el trabajo secular y me dediqué de tiempo completo para tener tiempo de leer la Biblia y bueno, me compraba cuanto folletico podía y ahí empecé. A los 3 meses de estar ahí lidiando con ese grupo, entonces me entregaron otra célula que estaba en el barrio México. Eso estaba más o menos al frente de Molinos, atravesando el río Tunjuelito y la quebrada, la Pichosa que llamaban. Y tenía que hacer ese recorrido a pie. El barrio México era un barrio recién fundado, estaba entre lo que se llama Meissen y Lucero Bajo. Entonces se abrió esa puerta ahí y empecé a trabajar ahí también simultáneamente con Molinos. Se pagaba arriendo allá en un local y así simultáneamente nacieron las dos congregaciones, Molinos y lo que hoy se llama la iglesia cuadrangular del barrio Lucero Bajo, ¿no? Estaba al lado sur del barrio México. Y estando ya ahí con esas familias, las de Molinos y las de México, yo corría de un barrio al otro
Y tuve la habilidad de empezar a utilizar a los más interesados en las cosas de la Biblia, del Espíritu. Entonces yo los ponía a que me ayudaran. Mientras estaba en eso, se abrió una puerta en una vereda cerquita a la cárcel del Barney, en Boyacá. Una monja que se convirtió en una monja católica que se había convertido en el año 67, mientras yo estuve en Cúcuta, en la iglesia cuadrangular, una monja de 27 años, 8 meses de monasterio, había ido para disuadir a su hermano que se le había convertido al evangelio, pero su hermano vivía a las afueras de Cúcuta, en una finca. Su hermano apenas la oía y seguía orando, y ella notaba que él a las 4 de la mañana estaba orando. Se estuvo ahí como un mes en la finca de él tratando de convencerlo de la locura de haber dejado la Santa Madre Iglesia, pero el hombre no se inmutó, y ella decide entonces regresarse y viene a Cúcuta de regreso para comprar los tiquetes ahí y volar para Bogotá. Pero cuando fue a comprar los tiquetes se encontró que se le había perdido la plata, que no tenía la plata. Y conociendo cuál era la iglesia donde su hermano asistía y al pastor, no tuvo más alternativa que acudir a esa persona, al pastor. El pastor se llamaba Ignacio Díaz, ya falleció hace tiempos, y fue el fundador de la iglesia en Cúcuta. Entonces, cuando ella se dio cuenta que yo regresaba a Bogotá, ella se convierte ahí, ¿no? Ella pide posada por unas 2, 3 noches, pero eso sí, que no le vayan a hablar de la religión evangélica, porque ella era católica. Y el pastor le dice: no, señorita Sor fulana, creo que era Aura el nombre de ella. No, tranquila, tranquila. La señorita Sortal salía todos los días a las 6 de la mañana a una iglesia católica que a unas 3 cuadras. Salía todos los días a las 6 de la mañana a su misa. Pero un día llegó inquieta al regresar de la misa y le dice al pastor: don Ignacio, ¿usted me puede hacer un gran favor? Y ella le dice: si puedo, con mucho gusto. Dígame cuál es el texto que dice en la Biblia que Pedro fue el primer papa de la iglesia. ¿Dónde está ese texto? Y él le dice: no está en la Biblia el texto que usted quiere. No, que será en su Biblia que no está, pero en la Biblia católica sí está. La iglesia católica usaba mucho la nácar colunga cuando eso. Y entonces él sacó la nácar colunga y le dijo: vea, la monja buscó, no encontró. Entonces pidió la historia de la iglesia y tampoco encontró. Entonces ya dijo: bueno, entonces ¿qué pasó? Dijo: que la engañaron, señorita. Él hablaba muy suave, ¿no? La engañaron. Y a nosotros también nos tenían engañados, ¿no? Pero Cristo, le compartió el evangelio. La monja se convierte y se hace bautizar. Nos conocimos ahí en esos meses. Cuando ella supo que yo regresaba a Bogotá, me dijo que le diera la dirección de la iglesia donde yo asistía, en Bogotá, para ella también asistir ahí. Y así fue. Yo me vine y al poco tiempo llegó ella, me buscó en la iglesia y cualquier día me dice: no me puede acompañar a una vereda de Boyacá. Es que yo tengo unas familias allá que
cuando yo era rectora del colegio donde estudiaban los niños de ellos, nos hicimos muy amigos. Y ahora que tengo el conocimiento de Dios, quiero ir a compartirles. Eran dos guardianes de la cárcel del Barne, de apellido Vargas, Teófilo Vargas y Marcolino Vargas, y sus esposas y sus hijos. Y entonces me fui a acompañarla. Así es que ella les dice: mire, yo los engañé a ustedes, ¿no? Pero vengo a disculparme y a decirles que la verdad no es la religión católica. Bueno, les compartió y me los entregó. Y ahí nació otra iglesia, ¿no? Otro grupo. Entonces ya tenía Lucero y Molinos y también la Vereda del Carmen. Pero por razones que ahora creo no es prudente especificar, yo tuve que hacerme independiente de la misión con quien trabajaba, miembros del Cuerpo de Cristo, porque hubo un escándalo ahí muy difícil de manejar, y a mí me tocó estar ventilando el escándalo o ayudándolo a ventilar, porque ya como era obrero con 3 obras, entonces dijeron que ya era miembro del consistorio de la misión, miembro del Cuerpo de Cristo, y me tocó estar ahí en la ventilación de ese problema muy difícil. Y no sé, yo no esperaba que los pastores fueran capaces de hacer cosas así. Y como estaba tan nuevo y tan celoso en la fe, tan determinado a no volver atrás, yo no fui capaz de continuar en la misión. Entonces le dije a los grupos: yo me retiro, ustedes pueden seguir con la misión. Y ellos preguntaron por qué. Yo dije, bueno, le dije a los más cercanos cuál era el problema. Dijeron: no, nos retiramos con usted. Entonces quedamos independientes con esos 3 grupos. Ya me sostenían de tiempo completo, pues con limitaciones y dificultades, pero me sostenían. Y duré año y medio orando para que Dios nos aparejara una misión de sana doctrina, ¿no? Y el sueño era estabilizar los grupos, y el sueño para Molinos inicialmente era comprar un lote de esos que estaban vendiendo ahí. Valía 20,000 pesos cuando eso, pero 20,000 pesos era un capital. Empezamos a recoger ofrenda por templo y bueno, pero eso no rendía mucho. Y estando ahí, ya independientes, uno de los muchachos que salió también de allá, nombre Walter Zuluaga, era oriundo de Quinchía, Risaralda. Él me dijo a mí: ¿por qué no me acompañan a mi pueblo? Yo fui muy malo allá, ¿no? Hice muchas diabluras, ¿no? Siento que debo llevarles el evangelio. Y me dijo a mí, le dijo a otro señor mayor que yo, Luis Antonio Wilches,
que lo acompañáramos para ir a llevarle el testimonio del Evangelio a sus familiares, amigos. Y nos fuimos con él, me dieron 20 días de vacaciones en la iglesia y me fui con él. Y desde el día que llegamos, donde nos guardaron las maletas, porque el hermano de él vivía en el campo, entonces llegamos un domingo por la mañana al pueblo, era día de mercado, tuvimos que guardar las maletas por ahí donde una amiga de él, una conocida, una señora, hasta que su hermano hiciera las vueltas en el pueblo y nos dijera que saliéramos para la finca. Por ahí como a eso de la 1:30, ya llegamos a la casa de la señora a sacar las maletas para arrancar para la finca del hermano de Walter Zuluaga. Y bueno, todos nos vamos despidiendo y dando las gracias, pero cuando yo llego a la puerta de la calle, el Señor me pregunta, ¿a qué vinieron ustedes por acá? Yo dije, pues a testificar en las casas que se abran. Digo, esta casa se les abrió y ustedes no han abierto la boca para decir nada del Evangelio. Entonces yo me devolví y le dije a los otros dos, esperen un momentico. Y empiezo a testificarle a la señora que nos había guardado las maletas. Y la señora aceptó a Cristo, llorando. Y dijo, mire, hace tantos años murió mi esposo. Yo quedé muy golpeada con ese acontecimiento, pero fui a la iglesia católica, he ido a muchas partes a buscar la verdad y no la encontré. Y hace 18 años le dije a Dios que si existía una verdad, que me la trajera a la casa. Y hoy me ha llegado esa verdad, ¿no? Asiento. Bueno, así es que con ella y sus hijos, sus yernos, sus nueras, arrancamos ahí un grupo, unos cultos. A los 8 días ya Walter tenía dinero en el bolsillo y habían desocupado un teatro y estaba ahí la bodega vacía y la tomamos en arriendo, compramos unas bancas del mismo teatro e iniciamos la cuarta obra, ¿no? Y eso era más o menos en el año 69, su comienzo. Y en el año 1970, más o menos por este tiempo de octubre, no, septiembre, estamos en septiembre, llegó don Juanito, la cuadrangular no tenía iglesias en Bogotá, y don Juanito se vino de Barranquilla con la intención de fundar la iglesia cuadrangular en Bogotá. Y yo andaba buscando una misión de sana doctrina que nos diera afiliación. Ya tenía esos 4 grupos, yo era como el jefe, tenía un muchacho Luis Jiménez en la vereda de Paipa, yo me encargaba de Lucero y Molinos, y Walter le creció el grupo, se bautizó gente en poco tiempo, así en un término de 2 meses. Y yo era el cabecilla de la misión. Entonces ellos dependían de lo que yo dijera. Y cuando yo les dije que
que por ahí estaba el misionero de la cuadrangular, que qué pensaban si le solicitábamos afiliación. Dijeron, bueno, haga lo que usted crea conveniente para todos. Entonces vino un amigo mío y dijo, yo tengo contacto con el misionero de la cuadrangular. ¿Quiere que se lo invite a Molinos a predicar? Le dije, claro. Y lo trajo a Molinos a predicar y ahí empezamos en 1970, en septiembre, el contacto con don Juanito. Él fue por Quinchía, por Boyacá, Lucero, conoció los grupos y en esos mismos días los de la vereda de Paipa decidieron empezar labores en Paipa con la telefonista del pueblo y en ese trajinar de ir a testificar se ganaron también al director del hospital de Paipa, un médico. E iniciamos la obra en Paipa. Don Juanito estuvo en el culto de inauguración, pero todavía no éramos cuadrangulares, apenas nos estamos conociendo. Don Juanito me dice, bueno, ustedes dicen que quieren ser cuadrangulares, que esto y aquello. Que sí, don Juanito, pero es que lo que pasa es que yo no califico para pastor de su misión. Porque yo conocía ya los estatutos y los estatutos decían que uno tenía que ser graduado del instituto, bueno, y yo no tenía nada de eso. Don Juanito me dice, mire, el instituto ni los estatutos de la cuadrangular son la Biblia. Bueno, era una sorpresa para mí porque él era el presidente, ¿no?, de toda la cuadrangular en Colombia. Y me dijo, si usted no viene con los grupos, yo no le recibo los grupos. Yo le dije, no, yo sí quiero, Juanito, pero es que la situación es esa. Digo, no, déjeme eso por mi cuenta. Elabore la carta y yo la llevo a la convención. La convención era en enero y se iba a realizar en Bucaramanga en el año 1971. Bueno, hicimos la carta, la firmó Walter, la firmó Luis, la firmé yo. Y entre esos también Marcos Calvo, que tenía una célula en la casa de ellos. Era una célula nueva que más que todo la había iniciado Carmen, ¿no? Y ahí tenían, en el mismo cuartico donde dormían, ahí reunían algunas personas y hacían la célula. Y en el barrio Fátima había otra célula que la dirigía un señor, Luis Palomino, y la esposa, también en la casa de ellos. Ellos también se acercaron a don Juanito y así es que la solicitud se pasó por lo que era Paipa, Lucero, Molinos, Quinchía. Don Juanito cogió la carta y la llevó. Yo no pude estar en la convención por razones de salud de mi esposa, no pude ir. Pero don Juanito llevó esa carta y cuando regresó me trajo una credencial, ¿no?, de pastor autorizado. Y bueno, ahí empezamos a hacer cuadrangulares en esa convención de una vez. Bautizaron con el nombre Distrito Andino esos 6 grupos. En 1971, don Juanito
con la plata que recibe de su amigo norteamericano, un empresario que quería que se utilizara su dinero para fundar nuevas obras, don Juanito compra para Molinos 2 predios, una casalote y un lote sin nada. En el lote hicimos una capilla de 20 metros por 8 de ancho, en ladrillo prensado, estructura metálica y techo de ternil. En Fátima hacen un edificio de 3 plantas, ¿no? Pero ese edificio lo levanta un misionero canadiense. Claro, ya don Juanito le deja los planos porque don Juanito tiene que salir para Estados Unidos a lo que llamaban ellos las vacaciones. Cada 5 años les daban un año de vacaciones a los misioneros. Don Juanito tiene que ir a Estados Unidos por un año. Y ya en ese año 1971 también se afilia otra pareja de Juanitos, también Juanito y Juanita, de apellido Davis. Ellos eran canadienses, habían estado trabajando aquí en Colombia en una misión, las Nuevas Tribus, que tenían actividades en la selva con indígenas. Y en el año 1971 entonces se afilia a la cuadrangular al conocer a don Juanito, y cuando don Juanito se va en el 72, entonces don Davis queda al frente del distrito, ¿no? Y en ese año 1972 se construyó Molinos, Fátima, y se inauguraron. También ya se compró para Delicias, y ahí no metieron más inversión porque ahí tenía local eran unos billares, entonces en ese local de los billares se constituyó el templo de Delicias. Y de ahí para adelante, bueno, cuando Juanito regresa en el 72, entonces sigue comprando propiedades, compró para Patio Bonito, pues a mí me han regalado un lote en Patio Bonito, y él sobre ese lote compró 2 más, entonces sobre 3 lotes se construyó una capilla y algunos cuartos para la escuela dominical y también para vivienda del pastor. Y allí mandé a hacer los primeros cultos a un discípulo mío de nombre José Osorio, que ustedes lo conocen, que lo haya puesto a fundar en Britalia. Entonces, como quedaba cerquita, le pedí que se encargara de los 2 lugares. Pero en esas empezaron a afiliarse congregaciones. Se afilió una por allá de la Virginia Risaralda. Y allí estaba, en esa congregación, Edelberto, cuando él no estaba así pelado como ahora. Era mechuito. Y tampoco era barrigón, era elegante como yo. Y era el muchacho que cuando yo iba a hacer las visitas me impactaba, ¿no? Dirigía las alabanzas y lo hacía con mucha seriedad. Cualquier día él me dice: pastor, yo quiero servirle a Dios. Y entonces ya le dije a mi pastor mi deseo y me quiero preparar. Entonces me voy para Jucún. Don Juanito me ha dicho: hasta donde usted pueda, no deje que nuestros muchachos se vayan para Jucún.
porque ellos lo que hacen es sacar la gente buena de las iglesias y la ponen a hacer turismo. Entonces cuando Alberto se me acerca en una visita que yo hago a la iglesia de la Virginia, me dice que él va para Jucún. Le digo, ¿por qué no se va más bien conmigo? Y yo le doy dormida y le comparto la de panela. Y como ya estaba construido en Patio Bonito, entonces se casó con la esposa, la novia que ahora es su esposa, y los mandamos a Patio Bonito recién casaditos. Y allí ellos también levantaron la obra y ya tienen Después seguimos con Santa Rosita, también don Juanito compró una casa allá. Y así fuimos avanzando con Ibagué, Girardot, y también entramos en Armenia, pero ya no se compró por el momento, y al principio lo de Armenia no fructificó. Y así fue avanzando la obra, ¿no? Después Popayán, la capital del Huila, Neiva, después Florencia, y simultáneamente se iban abriendo obras en Bogotá. Yo de Belén abrí en Bogotá en El Progreso, compré dos lotes, y abrimos ahí con Israel Barba en El Progreso. Y se fue agrandando el distrito. En esos días también fui a Yacopí, a una vereda, y allá se fundó la obra en el campo. Pero ahora tenemos en la cabecera del municipio, que es Yacopí, tenemos en otro pueblo llamado Ibama, en otro pueblo llamado Guadualito, y en dos veredas más. Y así fue creciendo la obra hasta que yo me volví viejo. Y ya no fui más el supervisor, ni el pastor distrital, ni ninguna cosa de esas. Ya hace algunos años, también en esos tiempos difíciles económicamente, sufríamos mucho para las reuniones del distrito, y entonces yo les sugerí que empezáramos a recoger un fondo Profinca, ¿no? Y bueno, eso fue un drama de muchos años, recogiendo el fondo Profinca, hasta que una vez llegamos a tener 80 millones, fue. Eso ya hace como unos 17, 18 años, o algo más. Y estando con Alberto y en busca de a ver cuál era el lugar, ocurrió que Dios nos aparejó esto. Y ya lo estaba negociando el coronel de la policía de Fusa, pero no tenía efectivo. Entonces él quería que le recibieran unas tierras por ahí en Nariño. A mí se me ocurrió que le dábamos 100 millones en efectivo, ¿no? El problema es que cuando fui a contar no tenía ni 80. Y así se fue como estabilizando el distrito, ya tuvo la finca. Esa propiedad del Sinaí también la compré yo por un precio muy irrisorio, porque era de un amigo, y nos dio esa propiedad.
y ahí ya había templo, había bautisterio, habían bancas, había congregación. Eso lo empezó el urbanizador de ese barrio. Pero yo era el que aparecía en los negocios, pero don Juanito era el que ponía la plata. Y esa propiedad del Sinaí, por ejemplo, nos la dieron en 400.000 pesos. Eso era un regalo. Eso valía para ese entonces más de 2 millones de pesos. Pero yo era amigo del dueño y me molestó mucho tiempo. Me trató de cobarde porque no le ofrecía, ¿no? Y un día le dije, mire, le doy 400.000 pesos. Si se ofende, usted verá, pero usted me dice que ofrezca, ¿no? Pero no tengo sino 200, ¿no? Porque don Juanito me decía, yo pongo el 50 y el distrito el 50, ¿no? Para compras de nuevas propiedades. Y yo le dije a don Juanito, la propiedad vale 400.000 pesos, me la entregan y me hacen las escrituras con 200, ponga los suyos y nos dan las escrituras y yo firmo un pagaré por los 200 que quedamos debiendo a un año, ¿no? Pero el hombre me dio un año, porque éramos amigos, y nos hicimos a esa propiedad también con una congregación como de 50 personas. Y bueno, así ha sido el proceso. Bueno, ignoro exactamente el motivo, porque eso lo hicieron en el año 1971 en reunión de juntas nacionales en Bucaramanga y yo no estuve, ¿no? Creo que era por el sector que abarcaba para ese entonces el distrito andino, ¿no? Que era el interior, porque cuando esos los distritos tenían fronteras, ¿no? Por ejemplo, el norte llegaba hasta cierto perímetro del país, ¿no? De ahí para acá, el central, ese llegaba hasta cierto lugar, seguía el montaña, ¿no? Y de ahí para acá iba a seguir el andino, ¿no? Entonces creo que fue por el perímetro de territorio que nos asignaron, ¿no? Entonces lo llamaron el andino. Las fronteras después se quitaron, ¿no? Y ahora ya los distritos de todas partes pueden fundar donde quieran, ¿no? Antes no. Antes, si un distrito tenía obra en Paipa, el otro no podía llegar a fundar ahí, de la misma cuadrangular, ¿no? Después se quitaron esas fronteras con el tiempo y así creció el andino, ¿no? Y fueron surgiendo pastores, obreros. Yo le aprendí a don Juanito que no era el instituto ni los estatutos los que formaban pastores, sino la misericordia y la gracia de Dios. Así es. Entonces aquí yo ponía a los pastores sin instituto, ¿no? Y después ya hacían instituto y se graduaban y solicitaban credenciales, pero aquí pastoreaba la mayoría sin credenciales. Y ahora ya todo está más reglamentado, ¿no? De acuerdo a los estatutos, pero cuando el distrito empezó, se podía decir que éramos el desorden de la cuadrangular. Sin embargo, Dios fue bueno y nos asistió en las locuras que hicimos, y ahora es un distrito como con 70 congregaciones entre iglesias constituidas, ¿no? Con finca, con oficina propia,
que no tantos distritos de la Iglesia Cuadrangular en Colombia lo tienen, ¿no? Así es. Y todo eso me habla a mí de que cuando somos fieles en lo poco, Amén. entonces el Señor nos da algo más, ¿no? Yo nunca me imaginé que cuando fui a Molinos, que yo estaba dando el inicio a algo importante, ¿no? Por supuesto, la combinación, la alianza de don Juanito con nosotros y nosotros con don Juanito, fue lo que dio como más fuerza y avance a lo que hoy es el Distrito Andino de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Colombia, ¿no? Y siempre me quedo preguntando si hice todo lo que debía hacer, ¿no? O faltó. Pero me da tristeza cuando oigo a pastores, aún discípulos míos, que dicen, siendo más jóvenes que yo, es tiempo de descansar, relájense, no se afanen, ¿no? Porque hace poco yo, oyendo las voces de mis amigos que, pastor, usted ya está viejo, ¿no? No se esfuerce más. Una madrugada, influenciado por eso, y también por mi propia concupiscencia, fui a Dios a decirle, Señor, ¿qué dices de esto? Y oraba en mi mente, en mi corazón, y vino una ráfaga de lenguas del Espíritu Santo, y interpreté el mensaje, y el mensaje me decía, avance. Entonces, cuando a uno le dicen avance es porque no ha llegado a la meta. Y ahorita tengo en la iglesia el eslogan ese de, cuando Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo, ¿no? Por ver si alcanzo, ¿no? La meta del soberano llamamiento, ¿no? De la soberana vocación. Yo tengo más de 20 años de estarme retirando de el oficio de estar lidiando la obra, pero sigo yendo aún en estas madrugadas, avance, ¿no? Entonces es evidencia de que no he llegado todavía a la meta, ¿no? Y yo creo que el distrito andino tampoco ha llegado a la meta. Bueno, lo que Pablo dice en Efesios 4, dice que él le dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Está en plural, todos esos títulos ministeriales. Lo que yo le diría a cualquier pastor, nuevo o antiguo, es que cada congregación local debe aprender a tener no un pastor, sino pastores. No un evangelista, sino evangelistas. No un maestro, sino maestros. Porque esos son los obreros, ¿no? Yo he visto los institutos bíblicos desde que se fundó el primero en Fátima, sacar cada año o cada 3 años promociones de graduados del instituto, pero la gran mayoría no son pastores, ¿no? Y yo a veces sin instituto
formo más pastores. Porque yo siempre tengo 2, 3, 4, ¿no? Así sea la iglesia pequeña, pero yo no me conformo con estar en un local. Si el grupo es muy pequeño, abro por allí, abro por acá. Pero teniendo obreros, ¿no? Entrenándolos, porque uno aprende a predicar predicando, ¿no? Aprende a enseñar enseñando, ¿no? Aprende a echar fuera demonios echándolos. Aprende a orar orando. Y la forma más práctica, ¿no? Por eso yo a veces hablo del discipulado práctico, porque ahorita se está promoviendo mucho discipulado, ¿no? Pero no el discipulado práctico. El discipulado práctico es que la gente está haciendo lo que Jesús dijo que fueran a hacer, ¿no? Discípulos, ¿no? Y la cuestión con el pastorado es que a veces cuando llegamos a esa posición y a ese oficio, se nos olvida que somos discípulos, ¿no? Ahora nos volvemos reverendos, ¿no? Figuras especiales, pero la realidad es que en la Biblia no somos más que discípulos, ¿no? Y no nos vamos a graduar de discípulos en esta tierra. Siempre vamos a ser discípulos hasta el último día. Entonces yo le pido al Señor siempre que me ayude a ser discípulo hasta el último día. Bueno, cada congregación Dios le trae o le da la gente que se necesita, ¿no? Ahí están los pastores, los evangelistas, ¿no? El asunto es que los pastores a veces no tenemos la habilidad de descubrirlos. A mí me dicen que yo tengo el don para pastores, ¿no? Pero el don está en la Biblia para todos, ¿ve? Y un pastor en una congregación no es para que diga sermones y programe cultos y eventos. Un pastor en una iglesia es para formar a la gente para la obra del ministerio. Si yo soy pastor, sea de iglesia pequeña, iglesia grande, no estoy formando gente para el ministerio, no estoy cumpliendo. Debiera sentarme a revisar mi llamado, ¿no? Porque yo desde que empecé no tenía ni credenciales, ni instituto, ni escuela bíblica, pero cuando llegué a ser pastor, yo no hacía sino mirar a ver quién servía para hacer algo mejor que yo. Y hasta aquí Dios me ha dado gente aún mejor que yo para predicar, ¿no? No han salido tan buenos para formar obreros, ¿no? Porque eso requiere sacrificio, ¿no? También requiere inversión. Yo a esta hora no me tomo lo que la tabla me asigna de las entradas de la iglesia, ¿no? Hace más de 10 años, casi 11 años, antes me bajé de mi sueldo 1,5 millones para colocar otro obrero de tiempo completo que le veía las cualidades, los dones, ¿no? El hambre, y ahí está. Entonces la iglesia, por ejemplo, que más nómina tiene en el distrito hoy día, con gente de tiempo completo, creo que es Molinos, ¿no? Allí estamos los dos. Sí. Está David
y la esposa. Está Arley y la esposa. Pedro Cetina y la esposa. Bred y Sara, ¿no? De tiempo completo, con sueldo, todos, ¿no? Pero la cuestión es que yo no me tomo los 7, 8 millones que me corresponden a mí por la tabla, ¿no? Yo los comparto para formar obreros, tener obreros para obras nuevas, se requiere un poquito de sacrificio, ¿no? Amor fraternal, ¿no? Y así tenemos obreros. Yo tengo... Hay otro grupo de medio tiempo. Y por eso así ya viejo como estoy, todavía soy pastor general de Molinos, ¿no? Porque allí yo no tengo necesidad de invitar predicadores, evangelistas para campaña. ¿No? Excelente. Allí hay maestros, ¿no? Hay evangelistas, hay pastores y también profetas. Y algunos dicen que yo soy apóstol, ¿no? La cuestión es que el apostolado no es para elevarlo a uno, ¿no? De que es más que los demás. El apostolado es para toda la iglesia. En Romanos capítulo 1 dice, en el verso 5, dice que por el Señor Jesucristo, ¿no? Y en honor a su nombre, la iglesia recibe el apostolado, el don apostólico, ¿no? Para convencer, ¿no? A todas las naciones a que crean en Jesús, ¿no? Entonces no es el apostolado una cosa para personas con corona, ¿no? Es para la iglesia, ¿no? Entonces yo tengo que enseñarle eso a la iglesia y yo se lo enseño, ¿no? Otra cosa que yo le enseño a la iglesia local, pequeña o mediana, la que tenga, es que eso es mentiras, que la autoridad de Dios está concentrada en un hombre llamado pastor, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, ¿no? Eso es mentiras. Así es. Bíblicamente Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Sí. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La autoridad, yo lo he comprobado, de Dios no está en un hombre, ¿no? Y los hombres a veces como pastores Sí. se hacen adorar, reverenciar, ¿no? Y le dejan creer a la congregación, él es un hombre especial, ¿no? Nosotros somos ordinarios, y eso no es cierto, ¿eh? Entonces todas las iglesias tienen hombres para el ministerio y mujeres, pero cada pastor que está administrando debe descubrirlos, debe llamarlos, debe colocarlos, debe entrenarlos y debe enviarlos, ¿no? Entonces esa es Pues mi experiencia. Yo el asunto de fundar iglesias y formar pastores no es un asunto teórico, es un asunto práctico desde que comencé. Siempre hay que saber para qué estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo lo que estoy viendo en la iglesia. Me gané hace poco un coronel en una cárcel, coronel del ejército. Y él estaba muy deprimido. Yo no fui a visitarlo a él, fui a visitar a un soldado profesional cuya esposa asistía a Molinos y me pidió.
que fuera a visitarle a su esposo porque se había enredado por ahí en unas cosas y que le iban a dar 37 años de cárcel. Y me fui, yo hasta enfermo estaba ese día, porque perdí la audición que me quedaba de este oído, entonces tenía vértigos. Pero había dicho la palabra de que iba ese día a visitarlo. Y yo pensaba, bueno, llego y lo oro, ¿no? Y me salgo. Cuando llegué, ese soldado me tenía un mayor, un coronel, un grupo de militares ahí que querían oírme. Y yo no me podía sostener parado del vértigo. Me pusieron una silla ahí. Y entonces el coronel estaba muy deprimido, demasiado. Tanto que cuando cayó a la cárcel, intentó quitarse la vida, sino que la bala no le salió. Con la pistola de dotación, no le salió la bala. Y él ya había oído el Evangelio, pero nunca tenía tiempo para ir a la iglesia ni para avanzar en la Biblia, en las cosas, ¿no? Vivía muy ocupado porque era un hombre muy activo. Había estudiado en Inglaterra, España, Estados Unidos, y es piloto de helicópteros. Y estaba ahí como muy deprimido y bueno, oía y masticaba, ¿no? Muy callado. Pero mientras yo trataba de romper el frío, vi por ahí en un rincón una guitarra pequeña. Yo pregunté, ¿quién toca guitarra aquí? Y él dijo, pues tocar no, ¿no? Pero tengo fiebre. Yo le dije, ¿sabe algún coro cristiano? Dijo, sí, creo que uno o dos. Le dije, ¿por qué no canta? Y toca. De esa manera le saqué como esa depresión y amargura. Nos cantó unos 2 coros y tocó. Ese día supe que él tenía un llamado para el ministerio. Y le dije, ¿sabe una cosa, coronel? Usted no va a llegar a general, porque el sueño era ser general, ¿no? Dios lo tiene a usted para pastor. Eso fue como, ¿qué le pasa, no? Claro. De todas formas, el hombre le dio sentido a eso y pronto, con el grupo, inició un culto de oración todos los días a las 6 de la tarde. Ahí le ministramos a un ex magistrado, Gustavo Malo. Ahí le ministramos a Luis Gustavo Moreno, y los vimos, especialmente a Gustavo, lo vimos tirado en el piso en una vigilia, llorando, y cuando le dije, doctor, ¿tiene algo que decir? Se levantó con lágrimas en los ojos, dijo, pues, ¿qué les puedo decir? Habíamos ido como unos 40 de la iglesia, y los de allá, habían más de 60 personas. Digo, ¿qué les puedo decir? Que soy un corrupto más de los de este país.
Bueno, ahí lo fuimos levantando. Hoy ese hombre dice, pastor, lo que resta de mi vida se lo voy a dedicar a Dios. Amén. ¿Sí? El coronel está predicando, ¿no? Y otros que han salido de ahí también están predicando, ¿no? Logré bautizar dentro de esa cárcel a 11 personas en una tina esas de plástico. Ahí se sentaban, ahí los acababa de sumergir, ¿no? Pero hay unos 3, como Luis Gustavo Moreno, Ignacio Sánchez, que es el coronel, Pedro Johan Hernández, que esos hombres suspiran por el ministerio, ¿sí? Y luchan por que otros crezcan en la fe. Pero uno tiene que tener el arrojo, ¿no? Entonces, esto es sencillo, pero a veces nosotros lo hacemos muy complicado, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo que decirle a los jóvenes, que si yo pude, cualquiera debe lograrlo, ¿no? Porque yo nunca fui estudiado. Lo único que pude estudiar fueron 3 años en una escuela rural, ¿no? Y después ya como cristiano por ahí leo lo que llega a mis manos, pero más que todo la Biblia, ¿no? Y la Biblia es infinita, ¿no? Todos los días yo sigo aprendiendo algo más de ese libro.